Gran parte de las distracciones no son resultado de causas externas en absoluto. La mayoría no comienzan fuera de nosotros, sino desde dentro. La causa principal por la cual nos distraemos es porque sentimos inquietudes internas y estados emocionales incómodos de los que buscamos escapar. Respondamos la pregunta de Platón de ¿por qué nos distraemos y hacemos las cosas sin sentido común? Iniciemos en un nivel profundo, principalmente con ¿por qué hacemos algo? ¿Cuál es la naturaleza de la motivación? Si lo piensas, la mayoría cree en el enfoque de premio o castigo, que trata sobre la búsqueda del placer y de evitar el dolor. Este es un principio de Freud, pero neurológicamente hablando no es verdad. De hecho, no hacemos las cosas buscando placer y evitando el dolor. Neurológicamente hablando, hacemos las cosas por una razón y es para evitar molestias. Fisiológicamente es cierto, si sales y hace frío, aunque no sea cómodo te pones un abrigo. Pero si al entrar hace calor y es incómodo te lo quitas. Si tienes hambre sientes un dolor, cuando comes te llenas y te sientes mejor, dejas de comer. El sentir fisiológicamente se llama respuesta homeostática. Lo mismo se aplica a las sensaciones psicológicas, no solo a las fisiológicas, así que si te sientes solo, miras Facebook, inseguro, usas Google, aburrido, ves noticias, deportes, Reddit, Pinterest o lo que sea, ya que estas cosas se ocupan de las sensaciones incómodas. Eso significa que toda conducta humana es incitada por el deseo de huir de lo incómodo. Así que como decíamos, manejar el tiempo es manejar el dolor. Por eso el primer paso es el más importante. Con todas las formas que puedes hackear tu vida, todas las técnicas gurú de hoy, fundamentalmente hay que ocuparse del hecho de que tratamos de escapar de una sensación incómoda cuando nos distraemos. Si no entendemos y aprendemos cómo lidiar con esa incomodidad, siempre habrá algo que nos va a distraer. En un estudio de Timothy Wilson, pusieron personas en un cuarto y les dijeron que no tenían que hacer nada, excepto por ponerse una banda en el brazo que se conectaría a un botón que podrían presionar y les daría una descarga eléctrica dolorosa. El 60% de hombres y el 20% de mujeres sí se dieron la descarga. Nos sentimos tan incómodos, sin hacer nada, que solo querían sentir algo, percibir alguna sensación. Nuestra especie está diseñada para sentirse siempre perturbada. ¿Ok? Tenemos este instinto de sentirnos aburridos que nos empuja a hacer algo, a buscar y encontrar recursos para mejorar nuestra suerte en la vida. Y esto no es necesariamente algo malo. Podemos aprovecharlo. Este es el mismo impulso que ayudó a crear un medicamento que cambió vidas, a inventar cosas nuevas, a llegar a la luna. Y viene del deseo de más, así que no creas que la respuesta a nuestros problemas es no querer, no anhelar o desear. La respuesta es enfocar estos impulsos internos a atraer en lugar de distraer. Existe una vieja pregunta: cuando sabemos qué hacer, ¿por qué no lo hacemos? Particularmente ahora existe información de todo el mundo al alcance de la mano. No hay excusa de no saber qué hacer. ¿Quién no tiene idea de cómo perder peso? Quizá no exactamente, pero sabemos que un pastel no es más saludable que una ensalada, lo sabemos. Si quieres relacionarte mejor con las personas, tienes que prestarles atención. ¿Quién no sabe que para mejorar en tu trabajo debes hacer las cosas difíciles que otros no hacen? Todos lo sabemos. Así que no hay excusa para decir, bueno, no lo sabía. Google está ahí para que cualquiera lo use. Todos tenemos la capacidad de seguir adelante. Nos falta la capacidad de evitar distracciones. Progresar en la vida no solo es hacer las cosas correctas, es poder evitar hacer las cosas incorrectas. Trabajo con personas con este problema cuando van a trabajar. Dicen que harán algo, que seguirán en ese gran proyecto, que ya no aplazarán eso que han planeado tanto, luego de ver su email, de navegar en internet, de hacer rápido una cosa o de hablar con un colega. 40 o 45 minutos después no han iniciado lo que planeaban hacer. Están técnicamente trabajando, ¿ok? Pero no es lo que deberían hacer, lo llamo pseudo trabajar, ¿de acuerdo? La necesidad de ver su email, de hacer otras cosas. La idea de hacer algo más en ese instante las convierte en distracciones. Cualquier cosa puede volverse una distracción y la razón por la que es tan malo es porque ahora somos esclavos de lo urgente. Sacrificamos lo importante cuando hacemos eso. Hoy en la actualidad, donde la tecnología es omnipresente y persuasiva, quiero decir que está hecha para convencer, para que los productos sean llamativos. Es más fácil que nunca distraerse.
Este cuento al cual le temo y que escuchamos todos los días sobre que la tecnología se apodera del cerebro y vuelve adictos a todos, no es científicamente cierto porque pensémoslo por un minuto. Muchas cosas son potencialmente nocivas y no hacen adictos a todos, ¿cierto? Muchos beben una copa de vino en la cena y no todos son alcohólicos o drogadictos, para nada. Algunas personas se vuelven adictas a la tecnología porque cualquier cosa que quite el dolor es potencialmente adictivo. Lo realmente dañino es cuando creemos el cuento de que la tecnología se apodera del cerebro y piensas en qué hacer porque tus hijos están locos por un videojuego. ¿A qué conduce esto? A la incapacidad de aprender. La condición de pensar no hay nada que pueda hacer, ¿por qué intentarlo? Ahora se volverán ciertas, ya que esta tecnología nos va a persuadir de formas que no queremos debido a lo que pensamos sobre ellas. Algo que muchos hacen y no funciona es la estricta abstinencia. Y es cuando te dices a ti mismo, no voy a hacer eso, solo di no, igual que Nancy Reagan en los 80s. Resulta que la estricta abstinencia en el comportamiento es contraproducente, particularmente en lo que es difícil de evitar por completo. Quizás sirva a un exdrogadicto en recuperación, puede que se abstenga por completo de usar sustancias de las que abusaba. Pero ¿hay que privarse de comer estando a dieta? Claro que no. ¿Cómo abstenerse de usar tecnología en estos días? Es necesario hacer nuestro trabajo y no hasta que nos digan que dejemos de checar emails o nos despidan. Entonces, para este tipo de potenciales distracciones, no queremos simplemente abstenernos y sumergirnos en ello, porque pensarlo lo hace llamativo. Cuando nos abstenemos, en realidad no funciona. Es como jalar una liga, que estiras y luego sueltas. No regresa a su forma original, se estira un poco más. Y eso es lo que pasa cuando empleamos la abstinencia estricta. Nos decimos, no lo haré. Ok, está bien, me rindo. Y esa sensación alivia la incomodidad de decirte no a ti mismo. Se vuelve algo muy placentero. Esta es una gran razón por la que los fumadores se vuelven adictos. Cuando los fumadores se vuelven conscientes de la experiencia de fumar, en realidad no lo ven como algo placentero. Apesta, sabemos que no es muy agradable, la nicotina te hace sentir de cierta manera. Muchos fumadores afirman que no te hace sentir bien, solo te hace sentir algo. Cuando te mantienes fumando, no solo son los efectos fisiológicos de la nicotina. Lo que te vuelve adicto es repetirte no lo hagas hasta que finalmente lo haces. Y hay un alivio de la incomodidad de decirte no lo hagas. La estricta abstinencia resulta contraproducente. Al intentarlo luchando contra ti mismo te hace querer intentar hacerlo. Eso distrae tu capacidad intelectual y rara vez funciona porque cuando nos damos por vencidos, conectamos nuestro circuito neuronal para esperar a sentir la incomodidad de no querer algo. Terminas haciéndolo para sentir algo placentero, no porque el comportamiento en sí mismo lo sea, más bien porque te libera de la incomodidad de decirte no. En lugar de decirte que no, lo que puedes hacer es emplear una técnica como la regla de 10 minutos, donde así es como funciona, te permites ceder a cualquier distracción, cualquiera como revisar tu email cuando quieres trabajar en tu gran proyecto y estás tentado a buscar algo en Google o a comerte ese trozo de pastel de chocolate que sabes que no quieres. Puedes ceder a esa distracción en 10 minutos. Los psicólogos llaman a esto surfear sobre los impulsos. Cuando se trata de estos incómodos estados emocionales, sabemos que las emociones no duran para siempre, pero cuando pensamos que perdurarán, es como el cerebro nos impulsa a actuar al hacernos pensar, no quiero sentirme así. Pero, lógica y racionalmente, cuando pensamos en las emociones son como olas, suben, bajan y podemos surfearlas como un surfista montando una ola. Así que por 10 minutos, ¿qué haría? Tal vez checar mi teléfono, poner un temporizador y después dejarlo. Y mi trabajo durante esos 10 minutos era simplemente reflexionar sobre esa sensación y hablarme como le hablaría a un buen amigo, con autocompasión. Lo que muchas personas hacen al decirse no tratando de no distraerse, caen en dos categorías, los culpables y los avergonzados. Los culpables dicen, es mi teléfono lo que me distrae, es Facebook, YouTube, no soy holgazán, esa cosa me atrapó distraído. Los avergonzados caen en la categoría en la que dicen, algo anda mal en mí, tal vez no estoy hecho para este trabajo, soy vago, no puedo poner atención, algo está mal en mí, ¿cierto? Se avergüenzan de sí mismos y tampoco ayuda porque están en una espiral de vergüenza que conduce y desencadena conflictos internos que hacen más probable buscar una distracción para escapar de esa incomodidad emocional. Entonces, ¿cómo lo manejamos? No volviéndote despectivo, más bien curioso.
Así que durante 10 minutos tu trabajo es reflexionar sobre esa sensación para sentir curiosidad en lugar de desprecio, o para volver a la tarea pendiente. Y 9 de cada 10 veces, simplemente estableciendo esa regla para ocuparte en esa distracción como tener ese pastel de chocolate, ir a comprobar tu correo electrónico, lo que estés tentado a hacer, pero en 10 minutos. Es una técnica muy eficaz y sencilla. Eso sería todo por esta ocasión. Si te gustó, no olvides dejar tu like y un comentario. Seguirnos en nuestras redes sociales que se encuentran aquí mismo, activar la campanita y recuerda que ahora puedes acompañarnos en Spotify. Gracias y hasta la próxima.